por toda la historia. Nadie puede borrar el hecho de que Dios descansó un día después de 6 días de trabajo, descansó el 7º día. Y no solamente eso, dice que lo bendijo y lo santificó. Es decir, es un día especial, es un día único, diferente. ¿Por qué es diferente? Él lo reveló posteriormente, lo reveló de una manera muy clara en el 4º mandamiento de los 10 mandamientos. Él dijo: acuérdate del día del Señor. Y eso nos manda a Génesis, ¿no? Cuando él dice acuérdate, es como diciendo: acuérdate que yo descansé también, acuérdate que yo establecí un día de los 7 días de la semana, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, ese es un día para santificarlo, un día para separarlo. Y él nos explica cómo nosotros debemos y podemos santificar ese día. Él dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, todos tus asuntos personales, todas tus preocupaciones, todos tus afanes, todos tus compromisos y responsabilidades. 6 días trabajarás en ello, harás toda tu obra, pero el 7º día es santo para Jehová tu Dios. Es este día precioso. Y aquí estamos, hermano, el día domingo, no por conveniencia, no porque sea conveniente estar el domingo, es porque el Señor lo manda, es porque el Señor nos lo regala, es porque es una bendición, es porque es para el bien de nuestra alma, es para el avance de su reino. Este es un día que nosotros debemos tener presente, hermano, es un día diferente y especial. Bendito sea su nombre. Así como el regalo de la comunión con los hermanos, de estar en una iglesia, ese es un regalo también que Dios instituyó, la iglesia. El ser cristiano en el contexto de la comunión con la iglesia, no ser cristiano independiente, solitario, independiente, sino que ser cristiano comprometido con los otros hermanos de la comunión de la iglesia. Eso también es un regalo del Señor. Así como el día del Señor es un regalo, también la iglesia local es un regalo. Y la oración, y la palabra, y la predicación. Y a la predicación vamos a entrar ahora. Pues bienvenidos todos, hermanos. Qué bueno tenerlos acá, qué bueno tener a nuestro hermano Julián y su esposa. Bienvenido, hermano. Querido, él es un misionero que esta tarde nos va a compartir acerca de la obra que ellos hacen con su esposa. Esta tarde lo vamos a escuchar. Mientras tanto, vamos por favor a ir a la primera carta de Pedro. Y vamos a leer en el capítulo 4, los versos 10 y versículo 11. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Y hablaremos esta mañana sobre nuestros dones, los dones que Dios nos da, sobre el llamado que tenemos a usar nuestros dones, el privilegio que tenemos de ser favorecidos con dones. Al hablar de dones estoy hablando de capacidades que Dios nos da, de recursos que Dios nos da, para que podamos servirle, servir a su iglesia, servir a su reino, servir al prójimo. Este pasaje habla de la multiforme gracia de Dios derramada en forma de dones sobre los miembros de la iglesia. Aquí hay una exhortación para que cada uno de nosotros ejercite, ponga a trabajar el don que ha recibido, haciéndolo conforme a la Escritura, bajo el poder del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a leer entonces el capítulo 4, versos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre nuestro, habla a tu pueblo, por favor, derrama tu espíritu sobre nuestras conciencias, nuestros corazones y nuestro entendimiento. Derrama tu espíritu sobre este siervo tuyo que habrá de hablar esta palabra, Señor, para el bien y la edificación de tu pueblo y la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. La creación es maravillosa. Dios ha dado múltiples dones a todas sus criaturas. Cada animal, por ejemplo, ha recibido una habilidad, un don. Y cada habilidad tiene un propósito.
hay animales que corren muy velozmente, hay animales que vuelan, hay animales que nadan, hay animales que rugen, hay animales que cambian de color o se disfrazan en medio del ambiente en el que se encuentren. Eso le llama camuflaje. Hay animales que viven en el frío intenso, otros que viven en los desiertos, en el calor, otros viven bajo la tierra, otros viven bajo el agua. Algunos son cazadores, otros no son cazadores, pero son previsores, como las hormigas. Cuando uno observa la creación, la multitud de dones es infinita, es incomprensible, es maravillosa. Aún los animales más débiles, Dios les ha dado capacidades para subsistir, para sobrevivir. Así es la creación, porque Dios es así. Eso es la multiforme gracia de Dios. Cuando Dios creó al hombre, también le dio dones a él y a Eva, su mujer, y los mandó a juzgar, a sojuzgar la tierra, los mandó a enseñorearse de la tierra, y les dio dones. Les dio el huerto del Edén, les dio inteligencia, les dio capacidad, les dio imaginación. Les dijo al hombre: ponle nombre a los animales, y el hombre tuvo la inteligencia y la imaginación para ponerle el nombre a todos los animales. Le dijo: guarda el huerto y cultívalo, y el hombre tuvo la capacidad para hacerlo. Dios le dio esa capacidad. Dios nos da capacidades a nosotros, a ustedes Dios les da capacidades, a cada uno de nosotros nos da habilidades que son para el uso de su gloria. Porque eso que nosotros vemos en la creación se refleja en la iglesia. A ir y a ser discípulos. Nos manda a edificarnos los unos a los otros. ¿Y cómo hacemos eso? A través de los dones que tenemos. Eso no es una obra del pastor, no es una obra de los diáconos, es una obra de ustedes. Es una obra de cada uno de nosotros. Es la obra de la iglesia, que Dios la hace a través de nosotros con los dones que nos da. Así que vamos a hablar de lo que este pasaje nos enseña respecto a este tema supremamente importante de los dones que Dios nos da. Vamos a hablar de cómo Dios da dones a cada uno, cómo Dios nos llama a usar nuestros dones, cómo Dios nos dice cómo usar nuestros dones y cómo Dios nos dice el propósito de esos dones. Todo eso lo encontramos en nuestro pasaje, 1 de Pedro capítulo 4, verso 10. Consideremos en primer lugar, hermanos, el hecho de que Dios le da dones a cada uno. Dice: cada uno según el don que ha recibido. Aquí no está excluyendo a nadie, está incluyendo a cada uno. Y dice que cada uno ha recibido un don. Pedro está diciendo que cada uno de nosotros tenemos un don. Y noten ustedes que Pedro no está diciendo que nosotros debemos de tener un don. Deberíamos de tener un don. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que tenemos un don. Tampoco está diciendo que debemos ir y buscar un don, sino que está diciendo que tenemos un don. Por supuesto, tenemos que incrementar la eficacia, la eficiencia de esos dones, pero esos dones Dios nos los da. Los tenemos. El pasaje asume que cada creyente tiene un don. Es un hecho, no es una posibilidad. Todos ustedes tienen un don. En Mateo 25, verso 14 al 15, el Señor habla del reino de Dios y dice que el reino de Dios está poblado de gente que ha recibido dones para trabajar, para invertir y para ganar. Cristo dijo: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Eso es lo que Cristo ha hecho. Él te ha dado dones, Él nos ha dado dones. A uno nos da 1 talento, a otro nos da 3 talentos, a otro nos da 5 talentos. Pero nadie está sin dones. Todos reciben dones. Y luego Él se fue lejos. Y un día regresará y nos pedirá cuenta de nuestros dones. Pablo explica en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 7. Hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Noten ustedes que está hablando de la Trinidad. Está hablando del Espíritu, está hablando de Cristo, está hablando de Dios, y dice que todos ellos están activos en darnos dones a nosotros. Él distribuye esos dones como Él quiere. Pablo usa aquí varias palabras griegas que nos ayudan a entender un poco mejor el sentido de esto. Dones, la palabra dones, es esa misma palabra griega que todos nosotros conocemos, carisma. Ministerios también es una palabra griega que todos nosotros conocemos, diaconía. Carisma quiere decir una capacidad, diaconía quiere decir servicio. Dios nos da capacidades, Dios nos da la capacidad de servir. Operaciones, dice. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Operaciones también viene de una palabra griega que nosotros conocemos. Es la palabra energeo, de ahí viene energía, operaciones. Dios nos da energía, Dios nos da servicio, capacidad de servicio. Dios nos da habilidades para que nosotros hagamos algo en la iglesia de Dios, para que no seamos inútiles en la casa del Señor, para que no seamos solo espectadores como los que se sientan en un estadio a ver a los deportistas jugando, sudando, lastimándose, entregando su vida mientras ellos se sientan allí. No, todos nosotros somos participantes de esta gran tarea, porque Dios nos ha dado carismas, Dios nos ha dado diaconía, Dios nos ha dado energeo, dones, servicio, energía para servirle. Y estos términos están conectados a la Trinidad. Dice Pablo en 1 Corintios 12, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos muchos, pero somos solo un cuerpo, somos solo un cuerpo. Somos muchos miembros, pero somos un cuerpo en Cristo. Y funcionamos, somos llamados a funcionar en unidad para que ese cuerpo sea sano, para que ese cuerpo funcione. Así que nosotros somos muy diferentes los unos de los otros, pero todos somos útiles, todos somos necesarios. Nadie es indispensable, el pastor no es indispensable, los diáconos no son indispensables, ustedes no son indispensables, pero somos útiles. Somos útiles. Y Dios nos va a pedir cuentas de eso. La diversidad, la utilidad y la necesidad del cuerpo está ilustrada, o de la iglesia más bien, está ilustrada en el cuerpo. Pablo dice, si el pie dijere, yo no soy mano, por eso no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, pregunta. Si dijera la oreja, yo no soy ojo, por eso no soy del cuerpo, ¿no es del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a los miembros cada uno en el cuerpo como Él quiso. O sea, cualquiera que sea tu posición, cualquiera que sea tu circunstancia, Dios te ha puesto allí en su providencia. Y allí, desde allí, Dios nos quiere usar. Así que nadie es carente de dones en el reino de Dios. Tú no eres carente de dones en el reino de Dios. Tú eres útil, tú eres necesario para esta iglesia, para la tarea de esta iglesia, para el reino de Dios. Tú tienes cosas que hacer. Tu servicio
tu trabajo, tu ayuda, tu colaboración, tu compromiso, son un don de Dios para la iglesia y para tu prójimo. Servicio, trabajo, colaboración, compromiso. Porque Dios nos ha dado dones. Somos responsables. Tú eres responsable de eso. Yo soy responsable de lo que Dios me ha dado. Aparte de asistir a la iglesia, ¿qué haces tú para la iglesia? ¿Qué haces tú para el pueblo de Dios, para el reino de Dios? Cada uno de nosotros podemos y debemos contribuir con nuestros dones. Claro, no todos son líderes prominentes. No todos tienen una personalidad extrovertida. Hay personas que son muy extrovertidas. Tienen una personalidad que les permite, un temperamento que les permite y les mueve a hablar con todo el mundo y a dejarse ver y a dejarse conocer. Algunos tienen habilidades inusuales, sobresalientes, que asombran a la gente. Pero no necesariamente esos que tienen habilidades especiales, notables, son los siervos de Dios o son los mejores siervos de Dios. Todos nosotros somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Y Él nos quiere usar para su servicio. Puede ser que ahora mismo te sientas desmotivado, que estés pasando por dificultades que te hacen sentir inútil o inadecuado para la obra de Dios, que tus circunstancias son tan difíciles que tú dices, yo no puedo, yo no sé. Quizás te estás atravesando problemas financieros, de relaciones, de salud, pero ¿sabes qué? Si eres un verdadero cristiano, eres un siervo de Dios, no importa que estés enfermo, no importa que tengas problemas. Eres un siervo, una sierva del Dios Todopoderoso, porque servir a Dios no es un asunto de circunstancias. No es un asunto de cómo te sientas. No tienes que tener títulos, grados académicos, posiciones oficiales o aprobación de la gente. Ni siquiera tu propia aprobación. No es asunto de apariencia, de circunstancias. Es que Dios nos ha dado dones. Y Él gobierna las circunstancias también de nuestra vida. De manera que cualquiera que sea nuestra circunstancia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando Pablo caía en la cárcel, salir de la cárcel o dejar de sufrir, él pedía en sus oraciones que Dios le diera palabra en la cárcel para que todos los presos pudieran entender y que él pudiera hablar la palabra del Señor como debe ser hablada. Él entendía que ese era su don. Dentro de ti, en ese vaso de barro que tú eres, en esa persona débil, con tantas deficiencias y defectos que tú eres, hay un don. Y el hecho de que nosotros seamos vasos de barro, teniendo ese tesoro dentro de nosotros, el tesoro de la vida eterna en Cristo, que Dios te ha dado por su Santo Espíritu, el hecho de que seamos vasos de barro, eso hace más glorioso el don. Lo hace más glorioso porque muestra que lo bueno que hay en ti no es tuyo, es de Dios. Es Dios el que lo hace. Viene de Él. Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. No eres tú, es la gracia de Dios. Así que no hay diferencia. Todos somos llamados a este ministerio glorioso, a este servicio, a esta diaconía. Todos tenemos la misma energía del Espíritu para poder servir al Señor como iglesia. Hace muchos años atrás se publicó la historia de dos estudiantes de leyes en Chicago. Uno de ellos era ciego y lo premiaron por ser el mejor estudiante de la universidad, pero él insistió en que él no era el mejor estudiante,
sino que otro su amigo, que le habían cortado los 2 brazos, era el mejor estudiante. Ellos se conocieron en la universidad, en una ocasión en la que el ciego no podía bajar las gradas, y el hombre que no tenía brazos lo ayudó, diciéndole que bajara las gradas. Entonces se conocieron y hicieron un trato. El ciego siempre llevaba los libros y el que no tenía brazos los leía, y resultaron ser los mejores estudiantes de la universidad. Un ciego y una persona sin brazos. Quizá tú eres el ciego, yo soy el que no tiene brazos, pero nos podemos ayudar. Yo te necesito, como pastor te necesito. Yo no puedo hacer todo, yo puedo predicar, pero yo no tengo esos contactos, esas relaciones que tú tienes. Yo no puedo estar allá abajo controlando todo, yo no puedo hacerlo todo, tú no puedes hacerlo todo, pero juntos podemos, porque tenemos dones. Si la perseverancia y el ingenio humano son capaces de hacer cosas como la que hicieron ese ciego y esa persona sin brazos, imagina lo que podemos hacer nosotros en Cristo. No hay gente incapaz en el reino de Dios. No aceptes esa mentira satánica de que tú eres incapaz, de que tú eres inútil, de que tú no puedes hacer nada. No aceptes eso. No es cierto. Dios te ha dado dones, pero somos responsables de usarlos. Ahora te estarás preguntando, ¿cuál será mi don, pastor? Esto nos lleva a la segunda consideración. Dios nos llama a ejercer nuestros dones. Dios te llama a que ejercites tus dones. Nuestro pasaje dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, úsalo. Has recibido un don, úsalo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Como buenos administradores, somos administradores responsables de eso que Dios nos ha dado, de eso que podemos hacer, por pequeño que parezca ante los ojos de los hombres. Ahora, para saber cuál es tu don, tienes que ser activo. Debes explorar toda clase de servicio, todo lo que Dios ponga a tu mano. Debes tener disposición de servir, de ayudar, de trabajar, de esforzarte. Dice la Escritura, todo lo que te venga a la mano, hazlo según tu fuerza. Todo lo que te venga a la mano, hazlo según tu fuerza. Dios te abre oportunidades, hay necesidades. Acude, responde. Los dones son asuntos prácticos que tienen que ver con actividad, con servicio, esfuerzo, trabajo, sacrificio, lucha. Nosotros no podemos desarrollar nuestros dones ni encontrar cuáles son nuestros dones si somos pasivos. Los dones no se manifiestan en la pasividad, en el ocio, en el orgullo, en la soberbia, en la autosuficiencia. Los dones se manifiestan en la humildad, en la actividad. Los dones no se ejercitan solamente cuando otros nos lo piden. Tenemos que tomar iniciativa, ser proactivos. Cuando ves una necesidad alrededor, cuando ves a alguien cargando, trabajando. Sabes que en las iglesias una de las quejas es, solo el hermano fulano y el hermano mengano y el hermano tal son los que trabajan, los demás no hacen nada. ¿Y por qué no eres tú uno de los que ayudan a los que tienen una carga excesiva quizás? Porque el resto no responden. Tener dones no requiere que te den un nombramiento, que te den un título, un reconocimiento, ejercitar tus dones. Ahora hay ciertos dones que sí requieren una cualificación, requieren que la persona dé un buen testimonio. Si tú vas a trabajar para la iglesia, tienes que ser una persona de buen testimonio, que está en armonía con la iglesia. No vas a trabajar dentro de la iglesia y después vas a resultar provocando una división. No vas a trabajar dentro de la iglesia y ser una persona con la que no se puede contar, con la que nunca se sabe si está o no está, o si se cuenta o no se cuenta. Tiene que ser una persona en la que se confía.
Tanto es por su testimonio como por su constancia en servir al Señor. Por ejemplo, los diáconos. Los diáconos siempre están en los servicios, ellos siempre están en el culto de oración, a menos que algo pase, ¿no? Pero ellos siempre están en el culto de oración, en el culto de oración de las 6 de la mañana, en el servicio de la mañana de la iglesia, en el servicio de la tarde de la iglesia. ¿Y tú crees que ellos están en todas esas actividades porque son diáconos? No, es al revés, ellos son diáconos porque siempre están en todas las actividades. Han mostrado su disposición, han mostrado esa fidelidad, ese esfuerzo, esa batalla, esa lucha, ese servicio, y por eso llegan a ser diáconos. La Biblia dice, los diáconos, para ser diáconos, tienen que ser probados primero. ¿Cómo son probados los diáconos? Pues se les prueba su fidelidad, su constancia, si se puede confiar en ellos. Porque imagínate un diácono, hermano, que tiene que abrir la iglesia y que siempre llega tarde. Pero no solo los diáconos, todos los miembros. Imagínate los miembros que a veces llegan, a veces no llegan. ¿Qué clase de membresía es esa? O que no da su diezmo, no da su dinero para la obra del Señor. ¿Qué clase de membresía es esa? Nadie está obligado a dar, nadie está obligado a servir, pero si tú eres un hijo de Dios y te comprometes con la iglesia, entonces estás obligado delante de Dios, no por el pastor, por Dios y por tu compromiso con los hermanos. Es como un padre. Cuando un padre tiene un hijo, está obligado porque es padre. Cuando un hombre se casa con una mujer, está obligado porque hizo un pacto con esa mujer. Es un compromiso serio, real. Así es como Dios usa nuestros dones. Así es como puedes encontrar cuáles dones tú tienes. Cuando tú ejerzas tus dones y pongas en operación esa disposición al servicio, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Dios te va a mostrar cuáles son tus dones. Dios te va a camino. Somos administradores de lo que Dios nos dio, sea tu tiempo, tus talentos, tu dinero, tus conocimientos, tus habilidades. Todo eso contribuye. Se necesita gente que sepa de tecnología, se necesita gente que sepa de la Biblia, se necesita gente que sepa de construcción para darle mantenimiento a este edificio, se necesita gente que venga a limpiar este edificio para que esté presentable, se necesita gente que mueva las sillas, gente que sirva cuando comemos, gente que cocine cuando comemos. Se necesita gente que reciba a los invitados, a las personas que vienen por primera vez, que les dé calor, que les muestre amor. Se necesita a esas gentes. Todo eso. Se necesita el dinero que ustedes dan para la obra de Dios. Se necesita tu casa, que tú invites a personas a tu casa y les ministres allí. Todo eso. Se necesita que evangelicemos, que hables la palabra de Dios a tus vecinos, a tus amigos, que juntos lo hagamos, hermano. Todo eso lo necesitamos. Atender a los niños. Tantas necesidades en el reino de Dios. Dice nuestro pasaje que los dones son multiformes. La multiforme gracia de Dios manifestada en los dones. Cada uno de Dios nos ha dado algo. Nosotros somos eso que Dios nos ha dado, eso que nosotros somos, lo que Dios nos ha hecho. Tú eres tú. Y es mejor que seas tú porque nunca vas a poder ser otro. Si tú no eres tú, no vas a ser nadie. Y con eso que Dios nos ha dado, nosotros servimos al Señor y lo honramos. Aunque los hombres no lo admiren, aunque no sea tan notable, pero el Señor lo está viendo. Y el Señor lo usa para su gloria. Así que si te estás preguntando cuál es mi don, quizá la manera más correcta
sería no preguntar cuál es mi don, sino qué puedo hacer para colaborar con el reino. No tienes que usurpar el lugar de otra persona, no tienes que esperar que te den un nombramiento. Ofrécete, demuestra con las cosas pequeñas que estás dispuesto, hazte disponible, activa. Y ahí vas a encontrar tu don. Comienza, por ejemplo, siendo hospitalario. La hospitalidad es un don de Dios. La hospitalidad. ¿Sabes que la hospitalidad viene de una palabra griega, filoxenia, que quiere decir amor a los extraños? Eso es filoxenia. Hospitalidad quiere decir amor a los extraños. Es lo contrario de xenofobia. Ustedes han oído hablar de xenofobia. Eso es desprecio a los extraños. Cuando dicen que alguien es xenofóbico es porque no le gusta a la gente extraña. Ay, no, esa gente no la conozco, esa gente no me gusta a mí. Esa actitud, ¿no? Esa gente no me gusta. Eso es xenofobia. Pero filoxenia es recibir a la gente. Recibirla. Especialmente a los extraños. Es que no lo conozco. Yo no puedo ir a hablar porque no lo conozco. Pero de eso se trata la hospitalidad. De que sin conocerlo, lo hagas sentir parte de esta iglesia. Lo hagas sentir parte de tu casa si lo invitas. De tu grupo. Uno de los pecados, entre comillas, menores, pero graves de la iglesia. Entre comillas digo porque no es menor. Pero uno de los pecados de la iglesia es que termina el servicio y todos nos ponemos a hablar con nuestros amigos y nos ponemos a ocuparnos de nuestros asuntos y desconocemos a la gente que nos visita, y muchas veces a la gente que ha estado viniendo por meses a la iglesia. Nunca le hemos hablado a ciertas personas en la iglesia. Eso no es hospitalidad. Y la capacidad de proveer amor, de proveer calor, de hacer sentir a una persona parte de esta comunidad, de esta iglesia, eso es servicio a Dios también. Filoxenia, hospitalidad. Por eso se le llama a los hospitales, ¿no? Porque en los hospitales no importa quién llegue, si llega enfermo, si llega malo, lo reciben. Una persona hospitalaria recibe a las personas en su casa. Claro, lo hace responsablemente, lo hace no de una manera irresponsable, porque puede hacer que recibas también a alguien que te va a hacer daño. Pero somos administradores, sabios de lo que Dios nos ha dado. Hospitalidad es darle calor a la gente, hacerlo sentir bienvenido, especialmente si no lo conocen mucho. La oportunidad que Dios te da para servirle. Tú vas a encontrar cuál es tu don sirviendo a la iglesia, sirviendo a otros, sirviendo en esas pequeñas cosas que no se ven. Tú entras a los baños y está todo limpio, no hay basura, no hay papeles. ¿Por qué? Porque alguien se hizo cargo. Podrías haber sido tú. ¿Lo has hecho alguna vez? Eso y muchas otras cosas más. Recuerda que el Señor dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Recuerda las palabras de el sabio en Eclesiastés capítulo 9, verso 10, dice: todo lo que te venga a la mano, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que se te presente, toda necesidad que tú veas, ayuda. El problema de los que tienen dones es que muchos tienen dones, pero lo que quieren es que se los reconozcan. Espera, usa tu don sin pretender, el Señor te va a exaltar.
No se trata de activismo, se trata de servicio, de disposición. Sabes que también hay gente que siempre quiere estar trabajando, pero por motivos que no son los correctos. Aquí han pasado unas cuantas personas que me dicen, yo estoy buscando una iglesia para que me pongan a trabajar. Pero no se quieren sentar a escuchar la palabra de Dios. No se quieren sentar a crecer, no manifiestan un testimonio de obediencia, de santidad, de piedad. Simplemente quieren trabajar, quieren poner en operación sus dones. Eso tampoco no es lo que la Biblia nos enseña. El Señor Jesucristo tenía una familia que eran amigos, habían 2 hermanas allí. Marta era muy activista y muy exigente, y María era muy piadosa y adoradora, y el Señor dijo, María escogió la mejor parte. No porque el servicio de Marta fuera inútil, pero Marta no se sentaba a los pies del Señor. Al llamarnos a servir, hermanos, no implica que nosotros simplemente nos vamos a dedicar al activismo. Significa que nosotros, como parte de nuestra vida de piedad, como parte de nuestra vida espiritual, vamos a servir al Señor. Ahora, veamos en tercer lugar, hermano, el hecho de que Dios nos enseña a ejercer los dones. ¿Cómo debemos de ejercer los dones? Ya hemos dicho que todos tenemos dones, que somos administradores de esos dones. Tenemos que usar esos dones. Tenemos dones, tenemos que usar los dones. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos ejercer esos dones? Pues el pasaje nos lo dice. Dice en el verso 11, si alguno habla, hable con las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Noten ustedes que aquí clasifica todos los dones, y hay muchas listas, hay unas cuantas listas en el Nuevo Testamento, en Romanos 12, en Efesios 4, en 1 Corintios 12, hay varias listas de dones, pero aquí, en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11, Pedro clasifica todos los dones en 2 categorías: dones de hablar y dones de actuar. Dice, si alguno habla, esa es una clase de don, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, esa es actividad, servicio. Ministerio quiere decir servicio. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Notan ustedes? Él está dividiendo los dones en 2 y está diciendo cómo se deben de usar esos dones. Dones de palabra, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Dones de servicio, si alguno ministra. Los dones de acción, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Los dones verbales se tratan de hablar. Los de acción se tratan de apoyar, de trabajar, de servir. Y dice que los que hablan deben hablar conforme a las palabras de Dios. Los que ministran deben ministrar conforme al poder del Espíritu Santo. Ahora, claro, el que habla también necesita el poder del Espíritu Santo. Y el que ministra también necesita la palabra de Dios para que le guíe y le enseñe cómo servir. Los dones de hablar, por ejemplo, enseñar es un don de hablar. Predicar, exhortar, animar con palabras, aconsejar, esos son dones de hablar. El que habla, el que aconseja, el que apoya, el que anima, el que exhorta, el que predica, el que enseña. Pues hágalo conforme a la palabra de Dios. Así es como se debe hacer, conforme a la Escritura, ¿verdad? Los dones de servir. ¿Cuáles son los dones de servir? Por ejemplo, dirigir alguna actividad, organizar, administrar algo, hacer actos de misericordia, visitar a alguien en su casa, un necesitado, un enfermo, o una nueva persona que está interesada en las cosas del Señor. Todo eso es servir. Ayudar aquí en el edificio de la iglesia, limpiar la iglesia, ayudar a los diáconos en sus tareas. Y hay muchas otras cosas.
con las que se puede servir al Señor. Ahora dice, el que sirve, el que ministra, el poder de Dios. En otras palabras, sea de hablar o de actuar, no son habilidades carnales de gente mundana. No son el fruto del puro intelecto, o del ingenio humano, o de la voluntad humana. Porque un esfuerzo puramente carnal, hecho por motivos carnales, con agendas humanas o sin devoción a Dios, no va a dar frutos espirituales. Aunque sea muy ingenioso, muy exitoso, muy grande, muy impresionante, un don, si se hace con una agenda humana, no glorifica a Dios. Quizás tenga mucho éxito, pero no es eso lo que Dios está buscando. Eso no es un don de Dios, esa es una obra de la carne, disfrazada de religión. Y lo hay. Existe mucho de eso. Un pastor puede ser una persona muy diligente, muy visionaria, decir, de aquí a 5 años vamos a tener 1000 miembros, y entonces trabajar para eso. Pero ¿es eso un don de Dios? ¿Es esa la meta a la que la Biblia nos ha llamado? No. ¿Para qué quiero yo tener 1000 personas dentro de 5 años? Si lo que el Señor está buscando son adoradores en espíritu y en verdad, no multitudes en una iglesia. Así que las ideas o conceptos humanos, aunque se vistan de religión, no son un don de Dios. Eso implica que tener un don es una responsabilidad. Y eso implica también, hermanos queridos, que para ejercer nuestro don tenemos que tener la palabra de Dios en abundancia en nosotros. Ser llenos de la palabra, escuchar la predicación, leer la escritura, entenderla, asimilarla, obedecerla. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, hágalo conforme a la Biblia. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, motivado por el Espíritu Santo, por deseos santos, por motivaciones santas, no por motivaciones de ser visto, de tener una plataforma, de tener éxito en el mundo religioso. El mundo religioso puede ser un gran negocio para muchos, lo es. Pablo dice, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, son predicadores, están en la iglesia, son líderes en la iglesia, pero el Dios de ellos es el vientre. Su gloria es su vergüenza, porque son desvergonzados y saben cómo manipular a la gente y piensan en lo terrenal, predican un evangelio terrenal. Tenemos que tener cuidado con los dones. Dios nos dice cómo ejercer los dones. Deben ser bíblicos, deben ser espirituales, en espíritu y en verdad. Si la palabra no habita en nosotros, sin la palabra tú no tendrás fe, porque la fe viene por el oír. No conocerás a Cristo, porque ella nos revela a Cristo. No serás santificado, porque la palabra es la que nos santifica. También necesitamos el poder del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estas dos cosas. Así que para ejercer nuestros dones, tenemos que someternos a la palabra, escuchar la palabra, conocer la palabra, estudiar la palabra, exponernos a la predicación de la palabra. Pero también requiere comunión con el pueblo de Dios, con la iglesia, en adoración, en mutua edificación, en comunión privada en nuestra vida espiritual. Ahora, en cuarto lugar, no solamente este pasaje dice que tenemos dones, que debemos de usar nuestros dones y que Dios te enseña cómo usar estos dones, pero también este pasaje te enseña con qué propósito debes de usar los dones. El propósito de los dones, dice Pedro, capítulo 4, verso 11, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Ese es el propósito de los dones. Dice, verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. A Él pertenece la gloria. La gloria no es
no es de los que sirven. La gloria no es para que nosotros digamos, oh, yo tanto que he hecho por la iglesia, o yo le he dado tanto dinero a la iglesia, o yo he gastado mi vida en la iglesia. Bueno, cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor tendremos que decir, siervos inútiles somos inútiles, somos nada. Pablo decía, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Somos colaboradores. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros. Si el Señor no vela la ciudad, en vano velamos. Nada funciona sin Él. Para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado. Los 10 mandamientos, hermanos, nos dicen, o la Biblia nos dice que los 10 mandamientos son amor. La esencia de los 10 mandamientos es el amor. Y el amor se manifiesta en amor a Dios y amor al prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo. Dice que toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo. Ahí se cumple la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Así que el propósito es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Y amando a nuestro prójimo. Ahora, noten ustedes, cuando hablamos de amor, hermanos, bíblico, ¿no? Amor bíblico. El amor bíblico se trata de Dios y del prójimo, no de nosotros. No se trata de la satisfacción que nosotros recibamos, se trata de la gloria que va a recibir Dios y del beneficio que va a recibir nuestro prójimo, aún a costa de nuestra satisfacción personal. Amor al prójimo, amor a Dios. Ahí no hay nada para nosotros. No, el amor no es para hacernos sentir bien, poderosos. No. Eso nos fue dado para servir a Dios, para que Él sea glorificado. Los corintios, hermanos, se dividían por causa de los dones de sus predicadores favoritos. Estaban infatuados en favor de un predicador en contra del otro. Pero Pablo les dice, ¿y ustedes qué tienen que no hayan recibido? Y si lo recibieron, ¿por qué se glorían como si no lo hubieran recibido? Es Dios el que nos da esos dones. El más grande discurso que se ha escrito sobre el amor fue escrito en el contexto de los dones. ¿Y qué es lo que dice Pablo en ese capítulo 13 de Primera de Corintios, donde él habla del amor y de los dones? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy metal que resuena, címbalo que retiñe. Si yo tengo profecía y entiendo los misterios y tengo toda la fe y traslado los montes con mi fe y no tengo amor, nada soy. Y si parto mis bienes para dar de comer a los pobres y entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, es inútil. Se puede tener dones y ser inútil. Qué ironía, ¿no? Se puede hacer grandes sacrificios y ser inútil y nada delante de Dios, no sirve para nada delante de Dios. Como el Señor le decía a su pueblo, ¿de qué me sirven vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades y las fiestas? ¿De qué me sirve? Estoy hastiado de eso. Dios nos da dones para que los sirvamos, hermano, para que nosotros seamos fieles, para que los usemos para su gloria, que los administremos conforme a la palabra de Dios, que los administremos conforme al poder de Dios para su gloria, que seamos responsables en eso. Eso es para los cristianos, pero los no cristianos, los no creyentes, piensa también, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado vida. Esa vida que tú tienes, esas capacidades que te tienes, la inteligencia para trabajar, Dios te la ha dado. Tienes tiempo, talentos, inteligencia, recursos, influencia, quizás tienes juventud o tienes sabiduría por los años que has vivido. Pero si no usas eso para Cristo, estás perdiendo tu vida no sirve de nada, no va a servir de nada. Tú vas a ver para atrás y vas a decir, ¿qué he sacado yo de todo eso? Que todos los placeres son efímeros, se desvanecen. El dinero se pierde, la juventud se va y llega la muerte. ¿Y qué has hecho?
¿Qué has hecho? ¿Qué le vas a poder presentar a Dios cuando llegues a su presencia? Todo lo que tienes lo vas a perder. El rico necio dijo: ¿cómo se han multiplicado mis cosechas? Haré grandes graneros y guardaré todo mi grano allí. Y le diré a mi alma: alma, regocíjate, descansa. Esa noche llegaron a pedirle su alma y le dijeron: necio, necio, ¿de qué te sirve todo eso? Usa tus dones para la gloria de Dios. Usa tus dones conforme a la palabra de Dios, conforme al poder de Dios. No te preguntes qué don tengo yo. Sirve, sirve, sirve. Disponte para servir a tu prójimo, a tu iglesia, tu dinero, tu tiempo, tus esfuerzos. Pregúntale a los diáconos, pregúntale al pastor, o no preguntes si son cosas pequeñas. Hazlas. Si ves una basura y si ves algo sucio, no la dejes tirada, recógela. Eso es una cosa pequeña. El que es fiel en lo poco, sobre mucho el Señor lo pondrá. Si ves un rostro desconocido, si hay alguien al que no le sabes el nombre, si hay alguien a quien nunca le has hablado, sabes que puedes servir a Dios. Quién sabe si tu sonrisa, tu palabra, tu oración, tu saludo le puede hacer mucho bien a esa persona. Tu casa, Dios te la dio, no solo para que tú vivas allí, sino para que tú la compartas, para que recibas allí a otras personas y les hagas sentir parte de su familia. Esta iglesia, nosotros, todo lo que tenemos, hermano, nuestro vehículo, nuestro dinero, todo, usémoslo para la gloria de Dios. Sobre todo, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestros afectos. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los dones que tú le das a tu pueblo. Gracias por la preeminencia del amor, que es lo que le da validez a los dones. Porque sin amor, todo lo que hagamos será como metal que resuena o címbalo que retiñe. No servirá para nada. Enséñanos a usar nuestros dones responsablemente, con amor, para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo, Señor. Perdónanos, perdóname a mí como pastor por mis pecados contra tu iglesia, Señor, por no instruirlos adecuadamente, por no darles todo el ejemplo que deberían de tener. Perdona a cada uno de nosotros por nuestras negligencias, nuestras perezas, nuestro descuido, nuestra indiferencia. Ayúdanos, Señor, a ser más conscientes, más activos. Ayúdanos a responder, aunque sea necesario el sacrificio, Padre. Ten misericordia, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.